Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tu justicia. Señor, yo envío una palabra de salud, envío una palabra de sanidad, Señor. Envío una palabra de prosperidad y de abundancia a todas las personas que están interconectadas a nivel mundial, tanto en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en las Antillas, Señor, los que están en el Caribe, Señor, los que están en África, los que están en Europa, los que están en Asia, Señor. Te pido por cada una de aquellas personas que están pasando por situaciones muy difíciles, Padre. Situaciones de salud, situaciones económicas, problemas familiares, problemas de adicción de drogas. No sé, Señor, cuál sea el problema, pero para ti no hay ningún problema que tú no puedas resolver. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a decretar y a declarar, Señor, que hay una unción fresca y renovada que quebranta los yugos y quebranta los muros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tus hijos y tus hijas hoy alrededor del mundo, no importa si el video lo están viendo hoy en vivo o lo van a ver a través del tiempo, Señor. No importa si es dentro de un año, 6 meses o 2 años o 5 años, no sé, Señor. Pero estas palabras tendrán vigencia como el primer día que salieron de mi boca, que es hoy. Padre, gracias, 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 Señor. Bendigo esos hogares, bendigo esos corazones, que esta palabra encuentre cabida en ellos, Señor, pero sobre todo, Señor, que nosotros, tus hijos, al oír la palabra de Dios, nuestros corazones se vuelvan dóciles, se vuelvan corazones de carne, que dejemos de tener corazones endurecidos, porque todo lo que estamos viendo a nivel mundial solo son señales, Señor, de que tu venida está pronta y está cerca. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces hoy vamos a tener este tema que yo le he llamado cambio de sacerdocio. Y está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y verso 8. Voy a leer un poquito para tener un poco de contexto para que usted vea qué fue lo que pasó. Y también aquí van a salir datos reveladores y curiosos, ¿verdad? Entonces dice así: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente o con denuedo, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, ponga atención a este nombre, hablando mal del camino. Usted sabía, yo no sé si usted sabía, que en ese entonces a Jesús y a sus discípulos y la forma en que ellos predicaban y la forma en que ellos se expresaban, no les llamaban evangélicos, les llamaban los del camino. Ojo con esto. Los del camino, ese era el nombre, ni siquiera les decían cristianos. Con el tiempo les dijeron cristianos porque era la doctrina y la enseñanza de Cristo Jesús, pero originalmente se les llamaba los del camino. Otro día vamos a hablar por qué Jesús hablaba de la parábola de las 4 tierras y empezó con la tierra que estaba junto al camino. Cuando él estaba dando esa enseñanza de las 4 tierras, él estaba pensando en el nombre que la gente le había puesto a él y a sus discípulos como un evento religioso, pero Jesús no es religión, mis amados hermanos. Fue la gente los que le pusieron los del camino. Él nunca proclamó que eran los del camino, nunca dijo que eran cristianos, no. Él lo que dijo era: yo he venido a mostrar el reino, a que ustedes vivan en el reino de mi Padre. Sigamos. Dice, hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó. Le voy a hacer un poco de historia. La escuela de Tirano era un foro público donde se discutían aspectos filosóficos y donde se discutían también enseñanzas. Entonces, era un lugar donde se le permitía a las personas exponer enseñanzas o doctrinas, pero también se aprovechaba para que la gente pudiera discutir y debatir con respecto a lo que ellos estaban enseñando. Se le conocía con el nombre del Foro de Tirano. Eso lo puede usted googlear, lo puede buscar en internet o en Wikipedia para que usted vea que hasta dónde llegó Pablo
a ser tan defensor del conocimiento de la palabra de Dios que estuvo dispuesto a ir a un foro público para discutir las enseñanzas de Cristo. Verso 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Verso 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese qué interesante. Una cosa es discutir, otra cosa es enseñar, pero otra cosa es que lo que usted discute y usted enseña tenga evidencias. Y esa es la clave. De nada le sirve que a usted le enseñen una religión, de nada le sirve a usted que le enseñen una filosofía si no hay evidencia de lo que le están enseñando. La palabra de Dios no solo es conocimiento, la palabra de Dios es poder de Dios. Acuérdese, ponga mucha atención. Por eso es que el evangelio para los hombres es locura, pero el apóstol Pablo dijo, para mí es potencia o es poder de Dios. Ojo con esto. Pablo fue capaz de ir al foro de Tirano. ¿Por qué? Porque en ese foro, fíjese qué interesante, en ese foro él podía exponer las enseñanzas de Jesús, pero no lo hacía como un método de enseñanza, no lo hacía como un método filosófico. Aquí dice, verso 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¡Wow! Quiere decir que no solo exponía la palabra, no solo se exponía a él y a la palabra para que lo atacaran, sino que había una evidencia de que lo que él estaba diciendo era cierto. ¿Y cuál era la evidencia? Bueno, los milagros que Dios hacía. O sea que no era una enseñanza vaga, no era una filosofía hueca, al contrario, él demostraba que lo que él enseñaba era la palabra de Dios porque podía hacer lo que la palabra de Dios decía que era. Quiere decir que si Pablo enseñaba de prodigios, milagros y maravillas, sucedía que después de que él enseñaba, se producía, y eso es evidencia. Ojo con eso. Verso 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Parte de las evidencias, ojo, de que lo que Pablo estaba enseñando es lo correcto. Parte de las evidencias de que yo y los otros ministros a nivel mundial predicamos la palabra de Dios es esto, de que los enfermos sanan, de que los endemoniados son liberados, de que los cautivos son libres. Esa es la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Si no, ¿para qué predicamos? Si no, ¿para qué enseñamos? Pero yo quiero que entienda algo, mi querido y amado hermano. Yo no le vengo a predicar a usted una religión, ni estoy tratando de convencerlo para que usted se vuelva evangélico. No me interesa. Yo le vengo a mostrar a usted evidencias, que esta no solo es la palabra de Dios, sino que hay evidencias de que es la palabra de Dios. Porque a usted le pueden hablar de muchos otros lugares, le pueden hablar de muchas otras palabras, le pueden hablar de muchas filosofías. La pregunta es, ¿tienen evidencia de que realmente vienen de Dios? ¿O son filosofías huecas o enseñanzas o religiones de hombre? Porque de nada sirve que usted o yo prediquemos el evangelio y un evangelio que no tiene evidencia de que es la palabra de Dios. Yo sí le puedo demostrar a usted que estas palabras que yo le estoy hablando no son de mi invención. Estas palabras es la palabra de Dios. Por eso, hoy le quiero demostrar que el sacerdocio fue cambiado y la gente ni cuenta se dio. Y va a ver por qué le digo que el sacerdocio fue cambiado. Pero sigamos, porque ahorita solo estoy haciendo el contexto a donde quiero llegar. O preparando el área para presentarle el tema que le quiero presentar. Dice, y los malos espíritus se iban de ellos. Quiere decir que la palabra de Dios es tan poderosa, que cuando oyen la palabra de Dios, los malos espíritus se van. Pero ¿cuáles son los malos espíritus? Los que no dejan que prosperes, los que no dejan que sanes,
los que no dejan que tengas una buena relación entre padre y madre, entre parientes, los que no dejan que tengas una buena relación en el trabajo, los que no dejan que tengas una buena relación entre hermanos. Esos son espíritus malos que están estorbando y poniendo tropiezo para que no haya una buena relación entre tú y tus parientes, porque no es normal, no es lógico que un padre esté separado, que una madre esté separada de una buena relación con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Y el trabajo. ¿Ha visto usted que hay gente que trabaja toda su vida y no prospera? Bueno, ahí hay una actividad espiritual, de espíritus malignos. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Mire cómo está esta situación a nivel mundial, llamado bicho, llamado pandemia. Y le cuento, este es el primero de 4 que vienen. Recuerde la fecha, en la primera quincena de diciembre viene la segunda plaga. Solo que esta vez va a tocar el sistema de producción, va a tocar el alimento. Cuando a mí Dios me habló, me dijo que primero iba a tocar la salud. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero el propósito no es matar a la gente. El propósito es de que la gente se dé cuenta qué tan débil es el hombre cuando no está cerca de Dios. Por eso yo quiero que usted vea que estas pandemias o estos bichos van a ser zarandas, que lo primero que van a hacer es zarandear a la iglesia. Por eso es que usted ve que casi todo está volviendo a la normalidad, excepto la iglesia, porque el trato es con la iglesia, no con el mundo. A Dios le interesa limpiar, no al mundo, limpiar a la iglesia, porque la está preparando para su venida. ¿Me doy a entender? Pastor, usted es fatalista, usted nos está maldiciendo. No, momento, deténgase. Ni lo estoy maldiciendo, ni le estoy profetizando mal, solo le estoy advirtiendo que tenemos que tener mucho cuidado y aprender a ver las señales, porque la misma palabra dice que el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean estas cosas y las oigan, todavía no es el fin, es el principio de dolores, y en eso estamos ahorita, en el principio de dolores, para que la gente que no se quería congregar, cuando se abran con las condiciones que debe de abrirse la iglesia, entonces busquen al Señor, pero que se congregue, no usar a la iglesia como un lugar de recreo, no usar a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir, me quiero quedar aquí acostado, me quiero quedar viendo una miseria. No, ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Dice, pero también algunos de los judíos exorcistas, préstele atención a esto, ambulantes, oiga esto, voy a repetir el verso 13, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Óigame bien, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron estos exorcistas ambulantes? Recuérdese que estos 7 hijos de este sacerdote Escevas estaban acostumbrados a andar haciendo exorcismos según la ley que estaba en el Antiguo Testamento. Ellos usaban ciertas frases, usaban ciertas oraciones y usaban ciertas posiciones de letras, mezclaban letras, póngame atención, y al invocar esto ellos invocaban ángeles y los ángeles echaban fuera demonios. Lo curioso es que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, hubo cambio de sacerdocio. Pero cuando cambió el sacerdocio, cambió también la ley. Y ellos ni cuenta se dieron. Por eso es que usted ve, y regreso, que Dios, mire lo que dice el verso 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pablo no era sacerdote, no era levita, pero había nacido de nuevo, porque ahora el sacerdocio viene, ojo, el sacerdocio viene con nacer de nuevo.
Por eso es que el Señor Jesucristo enseñaba y decía, y está escrito también en el libro de Apocalipsis, que Él va a ser un reino de reyes y sacerdotes. Ojo con eso. No está diciendo que usted tiene que nacer judío, no está diciendo que usted tiene que ser levita. No, este nuevo sacerdocio viene por un cambio de corazón. Ojo con eso, porque el cambio de sacerdocio se dio en la cruz del Calvario, porque ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto que servía en el altar, ojo con eso, nunca dio su vida por el pecado del pueblo. Ellos sacrificaban animales inocentes para cubrir. Pero eso no quiere decir que el pecado haya sido borrado. Dice que solo cubría y por un año. Lea las Escrituras. Por favor, lea. Solo por un año. Quiere decir que al año siguiente tenían que volver otra vez a presentarse. Pero esta vez el Señor cambia el sacerdocio y lo instituye como era al principio, porque el primer sacerdocio que fue instituido desde tiempos inmemorables era el sacerdocio tipo Melquisedec. ¿Se acuerda usted en el libro de Génesis, en el capítulo 13, cuando Abraham regresa de la derrota de los reyes del valle de Salem? Dice que se presentó con sus diezmos y sus ofrendas, pero también con los diezmos y las ofrendas del botín. Y dice que se los llevó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice. Y dice que Melquisedec sacó pan y vino. Mire qué interesante. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y quién es el que tenía las promesas? Abraham. Ahora, ¿cómo es eso posible que Abraham entrega sus diezmos si es hasta en Levíticos, con el nacimiento de Leví, que se instituye el sacerdocio arónico? Pero mire qué interesante. Ese sacerdocio fue instruido por orden de Dios, pero no por juramento. Hay una diferencia entre lo que Dios ordena y lo que Dios jura. Ya lo vamos a ver, tranquilo, no se me desespere, porque hoy vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para tener un mejor concepto de por qué Cristo Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces dice, verso 13, vuelvo a leerlo, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Wow. Verso 14, y 7 hijos de un tal Esceva, era sacerdote, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que decían esto. Verso 15. Pero el espíritu malo respondió, wow, y les dijo, a Jesús conozco. Pero a mí me llamó la atención si realmente esa palabra es conozco o hay otra palabrita que tal vez fue mal traducida. Pero veamos qué significa la palabra conozco o qué es lo que dice el original. ¿Sabe qué dice el original? El demonio dice, a Jesús reconozco. Wow. Sabían que era el Hijo de Dios, pero no sabían que era el sacerdote para siempre. Él tiene 2 títulos. Tiene el título de Hijo de Dios y de sacerdote para siempre. Ojo con eso. Entonces el demonio se dio cuenta que con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Él se hizo sacerdote para siempre. Entonces, todos los ritos del pasado, toda la combinación de letras, toda la forma de llamar ángeles a nivel espiritual que hacían los sacerdotes, según el orden arónico, según el orden levítico, ya no tenía validez. Ahí va a ver por qué se lo digo. Y sé quién es Pablo. ¡Wow! O sea que los demonios saben quién es usted y quién soy yo, sí.
Y sabe también, los demonios saben el poder y la autoridad que Dios le dio a usted y me dio a mí en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Ellos saben el poder que existe en ese nombre que es sobre todo nombre. Ellos lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque cuando Él murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre, dijeron, Él es el Hijo, Él es el heredero, Él es digno del poder, de la honra y de la gloria, para que se cumpliera en Él la palabra que dice que Dios el Padre lo humilló, lo quebrantó hasta lo sumo, para darle un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda lengua confiesa y toda rodilla se dobla, en el cielo, ojo con eso, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿en qué lugar están los demonios? Bueno, aquí dice que los espíritus inmundos, igual que los demonios, pertenecen al cuarto nivel, según lo que ya vimos el miércoles de la prédica del espíritu inmundo. Si no se recuerda, le pido que la vuelva a ver. Es el área de las huestes, que es el nivel más bajo. Después están, después de las huestes, en orden ascendente, están vamos a ver, principados, potestades, están los gobiernos, huestes, gobiernos, después están las potestades y por último están los principados. Pero arriba de los principados está Jesús. Jesús gobierna sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores y sobre huestes. Por eso cuando los espíritus malvados se dieron cuenta de que el trono que estaba vacío se ocupó con el Hijo de Dios, que en la tierra se le conocía como Cristo Jesús, y que en ese nombre había un poder absoluto, ya no en las letras hebreas, ya no en la invocación de ángeles, porque mientras Jesús no ocupara ese vacío, ese trono vacío, recuérdese, yo lo invito a que escudriñe Ezequiel 28 e Isaías 14, del verso 12 en adelante, ahí va a ver por qué se lo digo, no tengo tiempo aquí para explicarlo. Acuérdese aquel famoso pasaje que dice en el libro de Ezequiel y de Isaías, cuando dice, subiré al trono, me sentaré a la diestra del Padre, seré semejante al Altísimo. O sea, el Satán, conocido como el diablo, lo que quería era ese trono que estaba vacío. Pero cuando los cuatro niveles, las huestes, los gobiernos o gobernadores, las potestades y los principados se dieron cuenta que el trono fue ocupado, dijeron, ahora hay un cambio de sacerdocio. Y entonces ahí se dieron cuenta ellos que el nombre que Jesús tenía era un nombre de poder y de autoridad. Entonces aquí en la tierra ellos ya sabían, por eso el espíritu malo, verso 15 se lo voy a repetir, pero el espíritu malo respondió, o sea, el espíritu malo sí sabía, pero parece ser que el sacerdote terrenal, según el orden arónico y levítico, no sabían que el cambio ya se había dado. Y les dijo, a Jesús reconozco y sé quién es Pedro, pero ¿y vosotros quiénes sois? O sea, perdieron la autoridad en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y ni cuenta se dieron. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Pero espérese, esto se pone más interesante todavía. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó. Recuérdense que eran 7 hombres y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Usted se da cuenta lo que acaba de pasar ahí?
Ahí lo que hay es una evidencia. Una evidencia que lo que Pablo predicaba, una evidencia que lo que Pablo enseñaba en el foro de Tirano, era la verdad, era lo real. Recapitulemos. Quiere decir que este sacerdote le había enseñado ciertas oraciones místicas de combinación de letras hebreas para invocar ángeles. Ojo con esto, para invocar ángeles, porque según el sacerdote del orden de Aarón y de la orden levítica, hasta ese momento tenía vigencia porque el trono de la diestra del Padre estaba vacío. Dios lo permitía. Pero hoy en día, en el momento, hace 2000 años, cuando Jesús subió al madero, murió por usted, murió por mí, Dios lo resucitó de entre los muertos. Evidencia. No filosofía, evidencia. Sube al trono, toma su lugar, cambió el sacerdocio. Y él instaura el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para entender esto, quiero que vaya conmigo, por favor. Espero que se esté gozando. Yo creo que esta enseñanza yo la voy a catalogar como una enseñanza de oro y de colección para que usted la guarde y la cuide y la saque y la estudie y la vuelva a estudiar las veces que necesite. El libro de Hebreos, capítulo 7, verso 11. ¿Ya lo tiene? Ahora bien, dice el libro de Hebreos 7:11, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Verso 12, porque cuando se cambia el sacerdocio es necesariamente ocurre también un cambio en la ley. ¡Wow! Otra vez, se lo voy a leer el verso 12 porque este verso 12 es el versículo clave de lo que le estoy enseñando. Hebreos 7:12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la ley. ¿Cuál fue la ley que cambió? Que los sacerdotes, según el orden de Aarón y el orden levítico, habían dejado de funcionar. ¿Qué dice, pastor? Espérese, ya me apedrea después si quiere, pero ponga atención, porque el único sacerdocio que actualmente está vigente es el de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, y se le conoce con el nombre de sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque dice que no tiene genealogía ni fin de días. Por eso es que Él es sacerdote para siempre. Sigamos. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu. Jesús nunca perteneció a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, de la cual nadie ha servido en el altar. ¡Wow! Mire qué tremendo. Ojo con esto. Pues aquel, verso 13, de quien se dicen estas cosas, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Verso 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. ¡Wow! Quiere decir que Dios desde el principio estaba hablando de que Él es un Dios que tiene un sacerdote para siempre, pero lo hizo venir en carne y hueso a la tierra para que usted y yo lo conociéramos. Después lo pasa por el periodo de la muerte para quitarle el poder al mal o al maligno y quitar el sacerdocio de los hombres según el orden arónico. Recuérdese que los sacerdotes en aquel entonces, según el orden arónico, presentaban una ofrenda una vez al año.
sacrificaban animales, pero eso solo cubría el pecado por un año. Eso quiere decir que cada año tenían que volverse a presentar, cada año tenían que volverse a presentar. Y al final de cada año, los sacerdotes entraban en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo y los de ellos. Pero eso solo cubría, no quitaba los pecados del pueblo. Cuando Cristo Jesús vino, Él sí quita los pecados de una vez por todas y para siempre. Y aquí le quiero contar una historia. En una oportunidad, en una iglesia cristiana evangélica, una niña de 9 años, Dios le empezó a hablar y se regó este conocimiento en toda la congregación, hasta que llegó a oídos del pastor de que Dios le hablaba a la niña. Y el pastor como que le llamó la atención y dijo, tráiganme a la niña, quiero hablar con ella. Y cuando le llevaron a la niña le dijo, yo quiero saber si realmente Dios te habla, no vaya a ser que sea un espíritu inmundo el que te esté hablando. Te voy a hacer una pregunta, le dijo. Y no es necesario que me la contestes ahora, sino que tómate tu tiempo. Entonces le dijo, quiero que le preguntes a Dios si Él ya perdonó mis pecados. La niña le dijo, está bien, pastor, yo voy a orar esta noche y según lo que Dios me diga, eso le diré. Y la niña empezó a salir con su madre de la oficina del pastor y cuando iba por la puerta le dijo, el Señor me acaba de contestar y me dijo que de qué pecados le habla usted, porque lo que Él borra no lo recuerda jamás. Y el pastor lloró amargamente porque se dio cuenta que el poder de Dios está de los de pecho y de los que cantan alabanza, de los pequeñitos. Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí porque de tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esta historia, esta anécdota que le conté? Que Dios hace como Él quiere. Usted no le puede decir por qué haces esto, por qué haces aquí, por qué haces allá. Estos 7 hijos de este sacerdote principal de Asia, llamado Escevas, creyeron de que Jesús era un revolucionario más, creyeron de que Jesús era un bochinchero más, creyeron que esa religión que él estaba tratando de enseñar no iba a tener fundamento y siguieron con los conjuros, siguieron con las invocaciones. Pero aquí no dice que invocaron ángeles, ni que invocaron letras hebreas, sino que se dieron cuenta de que Pablo hacía prodigios, milagros y maravillas usando el nombre de Jesús. Entonces dijeron ellos, esto es lo mismo como cuando invocamos letras hebreas, cuando invocamos ángeles, es lo mismo, dijeron ellos. Y entonces ellos intentaron, por eso dice ahí, os conjuramos en el nombre que predica Pablo. Y el demonio les contestó, el espíritu inmundo les contestó, a Jesús reconocemos, reconocer, ojo, reconocer, o sea, no solo saben, sino que se sujetan, porque cuando usted reconoce algo, conoce, pero la palabra reconocer quiere decir que se sujeta, ojo con eso. A Pablo también conocemos, ¿y ustedes? A ustedes no los conocemos. Note que no estaban usando letras hebreas, no estaban usando invocación de ángeles, estaban usando el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué no les funcionó? ¡Wow! ¿Por qué no les funcionó? Porque ellos no habían nacido de nuevo. El poder del nombre de Cristo Jesús solo funciona en los nacidos de nuevo, los que reconocen que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No funciona el poder en cualquiera, ni en los hijos de vecinos, ni en otro mundo. Funciona solo en los que han nacido de nuevo. ¿Me entendió? Preste atención.
Ahora vas a ver usted lo importante, y más aún en estas épocas tan difíciles, en estas épocas de oscuridad, en estas épocas donde hay destrucción, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Aquí es donde usted va a ver el verdadero valor del nombre de Cristo Jesús operando en las vidas de los que nacieron de nuevo, porque muchos vendrán falsamente como estos 7 exorcistas ambulantes, querrán usar el nombre de Jesús, pero como no han nacido de nuevo, porque el nacimiento de nuevo es la llave, es la clave para que el poder de Dios baje y fluya a través de ti. ¿Me doy a entender? Habrán muchos que mencionarán el nombre de Jesús, pero no va a haber evidencia, no va a haber poder, solo es, mire, puro palabrerío, porque no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, no hay poder. Pero sigamos. Yo creo que a estas alturas ya se dio cuenta usted qué tremendo manjar estamos sirviendo hoy. Dice, verso 16 del libro de Hebreos 7, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio. Cuando Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y cuándo se lo dijo? Bueno, se lo dijo en el Salmo 110. ¡Wow! ¿Acaso el Salmo 110 no es del Antiguo Pacto? Ojo con esto. Mira lo que dice. Y el Señor ha jurado. ¿Y quién es el Señor? Hashem, Yahweh, Dios. Él es el Señor. Él es el Padre. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. Salmo 110, verso 4. Otra vez. Salmo 110, verso 4. El Salmo es del Antiguo Testamento, es de la ley, pero ya en la ley el Señor había prometido y había hecho un juramento. Los sacerdotes que vinieron de Aarón y por medio de Leví, solo fueron llamados, pero no hubo un juramento sobre ellos. A diferencia de Jesús. Ojo con eso. Y el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el libro de Hebreos, que es el Nuevo Testamento, está testificando que lo que se dice en el Salmo 110, verso 6, es correcto. Veamos otra cita que está en Zacarías 6:13. Sí, Él reedificará el templo del Señor. Aquí Zacarías está testificando de que ese que va a venir va a reedificar el templo del Señor. No un templo hecho de manos de hombre como estaba el de la antigüedad, sino un templo que nunca va a ser destruido. Él reedificará el templo del Señor y Él llevará la gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Cuáles oficios? Entre el sacerdote levítico o arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Ojo otra vez, se lo voy a volver a leer. Aquí Zacarías está recibiendo una revelación. Acuérdese que Zacarías es casi de los últimos profetas junto con Malaquías y después vino la venida del Señor Jesucristo en carne. Ojo con esto, se lo voy a volver a leer. Zacarías 6:13. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará la gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entre los dos sacerdocios, como quien dice, está bien, gracias por todo lo que hicieron y voy a tener paz y los voy a guardar y los voy a cuidar. Pero ahora inicia el otro sacerdocio, el orden de Melquisedec, y habrá paz entre los dos oficios. Qué tremendo, ¿verdad? Veamos verso 18 de
Hebreos 7, ya vamos a ir concluyendo. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿Qué dice pastor? Oiga lo que el apóstol Pablo está hablando y está diciendo con respecto al sacerdocio arónico y levítico. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Verso 19, otra vez. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. La ley, ojo, solo te cubre, solo te muestra, solo te evidencia el pecado, pero no te salva. Pastor, perdone, despacito porque no le entendí. La ley solo te muestra, la ley solo te evidencia el pecado y te muestra el camino que llevas, pero no te salva. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo te pido hoy que revises si te saliste del camino de la salvación. Porque la salvación no es aquello que, ay, yo recibo al Señor hoy y ya. No, tú te puedes salir en cualquier momento y ni cuenta te das. Porque la salvación es una promesa, pero depende de ti, depende de mí si nos mantenemos hasta el final. Si el mismo apóstol Pablo tenía temor de perder su salvación, ¿por qué cree usted que decía él eso? ¿No acaso dice la palabra que el que perseverara hasta el final ese será salvo? O sea, cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted nació de nuevo y tiene la promesa de ser salvo hasta el final. Pero hasta el final de que ya sea que la muerte llegue primero o que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que la gente acepta al Señor Jesús y se sale del camino? No me compete a mí a juzgar si se van a salvar o no. Pero una cosa sí le digo, persevere y manténgase firme hasta el final. Porque lo contrario, la palabra, ¿por qué diría? El que esté limpio, límpiese más. La palabra de Dios también dice, el que esté firme, mire que no caiga. Por algo lo dice. Y ya para ir concluyendo. Verso 19 de Hebreos 7 dice, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, solo por mandato, pero aparte es el juramento. Pero él por un juramento del que le dijo, pero él, ¿quién es él? Cristo. El Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Ojo con eso. Y ya para finalizar, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús venció la muerte. Por eso es que ya no hay más sacerdotes. Él es el único sacerdote. Y fue con su propia sangre que hizo perfectos todos los sacrificios, los del pasado, los presentes y los futuros. Vuelvo a leer el 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente e intercede por ellos. Verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de cualquier cielo. Mi amado hermano, yo te pregunto, ¿crees que vale la pena tener a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Crees que vale la pena tener al Rey de Reyes y Señor de Señores como tu Dios? Bueno, dice que Él permanece sacerdote para siempre e intercede por nosotros. Mientras que el sacerdote arónico o levítico solamente intercedía una vez
por las personas y era cuando llevaban el sacrificio. Y el elemento de intercesión era la muerte de un animalito inocente. Pero esta vez, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, inocente, se entregó a sí mismo, ojo, por todos tus pecados y los míos. Y no solo eso, permanece sacerdote para siempre e intercede, se lo acabo de leer, por nosotros perpetuamente. Él no cubre pecados, Él los borra. No tienes que estar yendo cada año con un animalito para que Dios te perdone. En el momento que tú le dices, Señor, perdóname, te perdona. Si tú le dices, Señor, perdóname, 490 veces, que era la preocupación de Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? El Señor te perdona 490 veces, 70 veces 7 por día. Y aún más si fuera necesario, dice. ¿Se puede usted imaginar? Y usted solo, según el sacerdote arónico, solo tenía la oportunidad de ir una vez al año. Y Jesús le está diciendo a Pedro que en un día puede ser perdonado 490 veces y aún más si fuera necesario. ¿Se da cuenta usted la gracia y el favor que tenemos de tener ese gran rey y ese gran sacerdote en los cielos? ¿No cree que vale la pena que le busquemos de todo corazón? Espero que te hayas gozado. Espero que la palabra de Dios te haya traído paz, gozo y alegría, pero sobre todo que te haya hecho pensar. Si tú sintonizaste esta enseñanza en vivo o la sintonizaste dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, y te diste cuenta que necesitas nacer de nuevo, haz conmigo esta oración. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo y yo quiero que tú seas mi Padre. Y cuando yo clame a ti, tú me respondas y ayúdame a conducirme por el bien. Si tú hiciste esta pequeña oración, tú eres salvo, naciste de nuevo. Pero recuérdate, así como todo bebé recién nacido que necesita la leche espiritual, así tú necesitas la palabra de Dios. Busca una Biblia física o baja una electrónica y aliméntate. Yo sé que hay países donde todavía no se pueden congregar, pues congrégate en línea. Esta plataforma nuestra de Ministerios Fuente de Vida Eterna de Jesús es una buena opción. Pero si no, busca otras. Hay miles en el internet de hombres y mujeres ministros del Dios Altísimo que predican la verdad. Que Dios te bendiga y que Dios haga paz contigo.